Y si no entendemos ese concepto, miren, nos volvemos locos. Y terminamos diciendo, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo soy tu hijo. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, bájese del bus. Él nunca en la Biblia está diciendo que el ser cristiano no le va a pasar nada y toda la familia se va a comportar como reyes. Le dije, miren lo que dice Mateo. Al contrario, que está diciendo que más bien los de la familia son los que más van a tener problemas. Son más los enemigos, ¿no? Entonces, más bien entienda lo que dice la Escritura, entienda lo que la palabra me está enseñando a ser verdaderamente un discípulo de Él. Y termina ya diciendo, en el versículo ¿qué? 8. En llama de fuego para dar retribución a quienes. Ni qué. Mire, ellos dice claro, ni obedecieron. Puede leer la Biblia. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? ¿Usted cree que por leer la Biblia ya? Al contrario, mucho mejor le hubiese sido no haber conocido a Dios. Mucho mejor. No haber sabido nada de Él. Y ya, listo, ya sabe. Como dijo una mujer, le preguntaron, ¿usted por dónde va? ¿Usted sabe para dónde se va sin conocer a Dios? Dijo, sí, para el infierno. Ay, la mente viera. Si nomás no tiene para luz y se echa a morir, ¿cómo será ya? Le dije, no, pues tranquila, léalo, porque dice lo que dice en el capítulo 21:8. Será el llanto, capítulo 24, Mateo dice que el llanto, el crujir de dientes, nadie soportará. Si vieron el mensaje que les envié de Rico y Lázaro, y ustedes lo retransmiten, ¿no? Si no, terrible, ¿no? Me dijo me llamó un pastor terrible, pero es una verdad. Dice aquí, ¿no? Aquí está claro. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán ¿qué? Una persona que no cumple el Evangelio, ¿qué es? Se convierte en enemigo de Dios. ¿Usted lo lee? Sí, yo lo leo. Pero lo está cumpliendo, por eso yo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque no solamente debo ser oidor, sino que hacedor, que yo pueda hacer lo que tú me estás diciendo aquí, Señor. Porque terriblemente hablamos es de qué? Religión, religión y religión. ¿Usted qué religión? Yo soy cristiano, yo soy católico. Ay, ninguna religión. Es el cumplimiento de lo que está diciendo la Escritura. La religión no salva. Por eso si se da cuenta la gran diferencia, lo que veíamos la vez pasada, la gran diferencia entre la oración que dijo, hágala así, a que repite esta oración. Y con eso tienen, por eso todo el mundo, no, repite esta oración, haga la oración de fe. Pero cuando usted tiene que enseñar es que crea. La Biblia sí dice, crea. En la Biblia sí está el Padre Nuestro. La oración de fe, no. Pero le dan más importancia a la oración creyendo que con eso va a tener la salvación. No. Una persona tiene salvación cuando cree. ¿Cómo se manifiesta que cree? Porque despierta el deseo, la oración. Enséñenme, quiero aprender, permanece, viene, es una constante. Está ahí. ¿Porque qué? Creyó. Si no creyó, ya, se apartó. Chao. Fue una emoción. Ese pasaje de la parábola del sembrador es perfecto. De hecho, ya puedo decir hoy, somos ¿qué? Porque anhelamos, deseamos, ¿no? Me colocaban una matica, no sé, puede coger, me dijo, esta persona me dijo, mire esa matica, me la mostró. Digo, ¿quiere que le cuente una cosa? A mí me regalaron una cosita así, muerta. Yo la traje, le eché agüita, la conservé. Hace como 6 meses me la regalaron y está haciendo algo. Le dije, ¿usted qué hizo para que esa mata tuviese vida? Dijo, echarle agüita. Le dije, ¿cada cuándo? Dijo, todos los días le echo agüita. ¿Sabe qué el agua? La Biblia dice que el agua es el agua. Si yo me sostengo por la palabra, voy a tener vida. Y no solamente eso, sino que me reproduzco. Más.
estaría obedeciendo el mandamiento de Dios, estaría obedeciendo su voluntad, que es que agradable y es perfecto. Miremos 2 Corintios 4:13. 4:13. 13. ¿Quién lo tiene? Amén. Ahora bien, porque tenemos el mismo espíritu de fe como aquel del cual está escrito. Ejercí fe, por eso hablé. Nosotros también ejercemos fe y por eso hablamos. ¿Cuál es la fe? La palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única manera que yo puedo implantar en alguien vida es por la palabra. Es que ni siquiera la alabanza produce vida. Las danzas producen vida. ¿Qué ministerio tiene usted? El ministerio del teatro. Yo pertenezco al ministerio de danza. No produce vida. Lo único que produce es la palabra. ¿Y cuál palabra? Jesús dijo en Juan 6:63. ¿Qué dijo? Las palabras que yo os he hablado son espíritu. No hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Dios de mí? ¿Qué es lo que espera Dios de usted? Que seamos buena gente. Y creyendo, ¿qué espera Dios? No, ahorita nos toca hacer un proyecto, la verdad. ¿No? Tenemos que hacer un proyecto. ¿Cuál es su proyecto de vida? Tenemos que criar niños, otros que alcohólicos, que otros que drogaditos, que mujeres cabeza de hogar, otros que las mamás llevan a los niños, no tienen que hacer. Entonces mi proyecto, yo mire, al día de hoy ya nosotros deberíamos tener una base del proyecto. Yo no tengo nada. Y tenemos que presentarlo el 4 de abril, el 4 de mayo. No tengo nada. Nada. Pues igual me pagó con eso. Nada. Nada es nada. Y hoy nos hablaron acerca de eso. Y yo estoy más enredado. No hay que hacerlo. ¿Qué proyecto puedo hacer? ¿Qué obra social haremos nosotros aquí? Sí, no, la verdad no sé. Mentir esa materia. Qué reprobado. Y lo peor de todo es que para graduarnos tenemos que presentar el proyecto. Yo dije, no, que ya no voy. Lo terrible es que pierdo entonces después del año pasado estudiando. Y siempre el certificado sirve, ¿no? Claro. No sé. ¿Qué espera Dios de mí? Segunda de Pedro, primera de Pedro. Estamos viendo a Pedro. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. A ver, Johanita, léenos, por favor. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Hazlo de Apolos. ¿Sabes quién es Apolos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era Apolos? ¿Un hombre qué? Elocuente. Fervoroso. Entonces, a ver, trabajemos ese versículo, esa parte. A ver, escuchamos a Apolo. ¿Serio? Dice, pues que el Señor nos escogió a nosotros y que ya somos
pueblo religioso, somos sus hijos, y como somos sus hijos, pues ya no vivimos en la oscuridad, y que de esa manera podemos mostrar el amor y la bondad a otras personas predicando la palabra de Él, dando la conocer a través de la palabra. Bueno, vamos a escuchar a Sol. El Señor nos trajo a su luz admirable. Estando nosotros en el mundo, nos escogió, nos trajo a su luz admirable, nos quitó toda tiniebla, para que nosotros fuésemos la luz en medio de la oscuridad, para, pues, esa luz tiene que alumbrar a otros. O sea, nosotros tenemos que llevar la luz a otros, y esa luz es su palabra. Karen, baje la mano, ya tenemos. Te escuchamos. Bueno, pues que nosotros, aunque estuvimos en tinieblas, tenemos ya como ese sacerdocio, como ese honor de poder servir y sacar a otros de esas tinieblas a su luz admirable, a donde realmente lo que tenemos que realmente ser por lo que Dios llamó a nosotros. Ajá. ¿Y Jessica qué dice? Dice que somos posesión exclusiva de Dios. Entonces, Imagina que tienen una hora para predicar sobre ejércitos. entonces él como, o sea, somos posesión de él para eso, para servir, y lo que decía Karen, para sacar a alguien, así como y Jesús sacó a nosotros de las tinieblas, que nosotros seamos instrumentos para que así otros salgan de esas tinieblas. Ok, Martica qué dice. Así usted no le va ni el diezmo. Bueno, el Señor nos escogió y nos llamó ¿para qué? Para que le sirvamos, para proclamar las nuevas. Para eso somos los sacerdotes de Él, para servirle, para enseñar la palabra. Ok. ¿Y Angélica qué dice? Pues que él lo decía, pues lo dice de otra manera, ya que ya no somos así. Y como demostramos que ya no somos como las otras personas, mostrando la bondad y el amor de Dios, y que en la oscuridad no opaque nuestra luz, sino que nuestra luz resplandezca sobre las personas que están en nosotros. ¿Y un nenista que le ayuda ya? A mí me confronta mucho es pensar que dice la palabra que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a otra clase de pueblo muy diferente, pero para anunciar virtudes, pero muchas veces nuestros hechos hacen que esas virtudes que Dios nos muestra a nosotros no se las mostremos a la gente, y esa gente se pierda muchas veces por causa de uno, porque sí, Él tiene virtudes, la misericordia y la paciencia, y nosotros muchas veces nos desesperamos por cualquier cosa y mostramos otra clase de actitudes diferentes a las que Dios nos mandó que hiciéramos. Y el testimonio, como decía el pastor, sí es importantísimo, y obvio que primero es la palabra, que ellos entiendan cuál es la palabra, cuál es la salvación, pero por el testimonio nosotros podemos hacer que una persona se pierda, porque la actitud, si nosotros mostramos el carácter de Cristo, siempre vamos a ser figuras públicas, y todo el mundo sabe, mire, Él es, y Él habla, y Él dice, pero una actitud mala de nosotros hace que las virtudes del Señor no se vean en nosotros, y eso a mí me confronta mucho. ¿Y el cita qué dice? Pues que la palabra dice que nosotros somos hechura de Dios, ¿cierto? O sea, hay muchísimos seres humanos, pero nosotros somos sus hijos, porque Él nos escogió. Dice que nosotros somos la posesión de Él. Cuando uno tiene la posesión de alguien, de algo, entonces esperamos que ese algo nos sirva. Entonces, si nosotros somos su posesión, somos su hechura, porque somos sus escogidos, pues entonces tenemos que hacer la voluntad de Él. Él espera es eso de nosotros. Hay algo pues que yo doy de ejemplo, por ejemplo, cuando yo trabajaba con el que era mi jefe, todo el mundo ese señor lo tenía como alguien muy recto, muy cumplido, muy honesto, un señor, y el hijo era una grosería completa. Entonces cuando la gente habla, no, es que él es el hijo del señor tal, entonces como que uno dice, bueno, entonces debe ser igual al papá, porque pues debe ser igual al papá, pero cuando ya conocían al hombre, la gente no podía creer que ese malandro era hijo de ese señor. No lo podían creer, que era muy malandro, pero era malo. Bueno, la llena de que ser tiempo esa gente. Aquí hay una parte muy importante que dice que nosotros hemos sido llamados, somos sacerdotes para el servicio de Dios, que tenemos que servirle a Él. ¿Y cómo le servimos? Pues anunciando las maravillas que Él ha hecho.
anunciando la palabra. ¿Qué tuvo que haber hecho Él para que nosotros fuéramos escogidos? El sacrificio de la cruz. No dice eso. Adquirido por Dios. Dice mucho, adquirido por Dios. A ver, Palomita. Tuvo compasión, porque antes no teníamos, dice aquí en el 10, dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. O sea, lo primero que Él tiene que hacer en nosotros es poner algo. Mire cómo hace Él. Mira lo que Él hace. ¿Sí o no? ¿Qué hace con nosotros? Mira lo que hizo aquí y lo que está hablando Pedro. Dice, mas vosotros, y ya nos está dando ¿qué? Un derecho. Una posición. Nos colocó ahí. Si nosotros entendiéramos realmente lo que significa ser apartados, Ajá. daríamos un testimonio y seríamos diferentes en todo concepto. Porque cuando uno está en la congregación, supuestamente todos somos iguales, Sí. pero en la calle ya todos cambiamos la posición. Entonces, si uno tuviera claro el concepto de que Dios a uno se fijó en uno, lo separó, lo tiene a uno en un concepto muy diferente, lo sacó del mundo en el que uno estaba y le da esa posición a uno, y uno de verdad lo entendiera, todo sería muy diferente. No solamente lo entendiera, sino que Mira, porque lo que dice en el Éxodo 19:5. ¿qué dice Éxodo 19:5? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.